Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 15 de agosto. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que debo empezar felicitando a nuestra ciudad. La muy noble y leal ciudad de Panamá cumple 504 años. También nuestro canal, pues está de aniversario. Y hoy son 109 años que celebra nuestro principal activo. En un día en el que el gobierno insistirá en la presentación, ayer el ministro Pino presentó la ley de extinción de dominio. También anunció que mantendrá el precio del galón de 91 y de diésel en 3.25 hasta el 15 de septiembre. Un día en el que pues, también mantendrán el 30% de descuento en las medicinas. Atención porque en el mundo otro dirigente político asesinado en Ecuador. Se trata de Pedro Briones y ayer es una nueva víctima de esta escalada que sigue un país con el que Panamá tiene lazos históricos importantísimos. Un día también en el que Donald Trump nuevamente es acusado, esta vez en un tribunal en Georgia. Así que bueno, eso es el menú de lo que tenemos para el día de hoy. Hoy, 15 de agosto, reitero esas felicitaciones a la ciudad de Panamá, al canal de Panamá y un día también en el que pues, vamos a ver qué pasa en esa charada, para decirlo de alguna forma, que hay en las sesiones del Parlacén en nuestro país y la ratificación como diputados suplentes de los hermanos Martinelli y Linares. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Felicidades a la ciudad de Panamá en sus 504 años de fundación. Pues se dice mal y pronto. Hace tiempo que mucha agua ha caído bajo este cielo ismeño. También hoy cumpleaños el Canal de Panamá. El Canal de Panamá. Ahora hablamos un poco sobre eso y la perspectiva del Canal de Panamá. Hay una última hora, atención, España será la finalista, ya hay una finalista del Mundial Femenino, un gol en el minuto 89 de Olga Carmona. Tenía que ser día. Pues ahí está, España a la final. Felicidades a la comunidad española aquí en nuestro país. Así que estamos de doble aniversario. Ajá. Y como consecuencia vamos a darle una visión del mundo porque el canal, la ciudad de Panamá está en su historia, este estrecho que comunica ahora a grandes océanos. En aquella época se comunicaba por tierra. Sí. Nosotros siempre hemos sido un eslabón que une dos grandes océanos. Así que vamos a hablarle ahora sobre el Canal de Panamá, parte de lo que debe ser la discusión del debate presidencial, de lo que debería ser la discusión del debate presidencial del 2024. Pero quiero en primer lugar señalar el masivo despido que el pueblo chileno y el país le dio a don Severino Nieto ayer. Bueno, su hijo Cristian se lució en la catedral, bueno, en la iglesia de San Juan Bautista. Yo recuerdo él que toca el acordeón muy bien, que Mirta Rodríguez cantaba con él. Además, a un ritmo más rápido que su padre. Bien. Siempre te andará en nuestro recuerdo don Severino Nieto. Un recuerdo para también su hijo y para Mirta, que ahora es comentarista. Bien, y cantante. Mire, Fernando, hay cosas que están ocurriendo en nuestro continente que también están pasando en algunas áreas. Permítame recordarle a nuestra audiencia, Fernando y tenedos televidentes y radio escucha, que la información por sí sola, recuerde, no es conocimiento. La información se transforma en conocimiento cuando nosotros las pasamos por el prisma de la historia y de el análisis científico de los hechos que están ocurriendo. Una vez que eso pasa, se transforma en conocimiento y se transforma en sabiduría una vez que el pueblo, en general la mayoría, acepta las condiciones sobre que esto está ocurriendo. De manera que, como se está fluyendo mucha información, vamos a intentar transformar alguna de ellas en conocimiento para que usted lo pueda compartir y debatir. Fíjese algunas cosas centrales que usted debe saber. En términos políticos, la democracia como sistema, no hay duda
Fernando, que a lo largo de nuestra historia ha sido el sistema que mayor beneficios ha generado a la humanidad. Sí. No tenga duda en ello. Pero tampoco tenga duda que la democracia es un sistema en proceso de perfección, pero que hoy, dada la multiplicidad de problemas que simultáneamente atacan al mundo, también tienen efecto en la democracia. Como consecuencia, la democracia a nivel global está siendo objeto de ataques y de peligro que tiene que resolver, y no tengo la menor duda que la va a resolver. Esto ha dado origen, por ejemplo, a que algunos regímenes dictatoriales crean que el camino es ese, cualquiera que sea el color que usted le ponga a ese extremismo, cualquiera sea el color, sea rojo, o sea verde o amarillo, sí, o el que usted le quiera poner. Entonces marchamos a una sociedad en continuo cambio. Para que usted tenga una idea, observe lo que está pasando en el mundo. Voy a comenzar al azar, arranco por lo que está pasando en Rusia. Ayer le mandaba a Fernando un cable internacional sobre la devaluación de la moneda rusa. El rublo. El rublo, que pasó el umbral del cambio a 101 dólares. Más de 100 rublos por dólar. Recuerda que cuando comenzó la guerra... se valoró. No, cayó primero a 121 y después comenzó a revalorarse. Claro, porque estaban circulando dentro del país nomás. Ahora, después de todo este tiempo, Rusia está tomando medidas para controlar el intercambio, porque no tiene cómo hacerle frente a esto. Recuerde que Rusia es parte del BRICS. ¿Se acuerda que el BRICS, de aquella moneda única, hoy sufre lo que intenta ocultar diciendo que vamos a crear una nueva moneda, que el dólar está débil? Bien, llévelo bien a la mente. Porque además recuerde que el régimen ruso, en importancia, tiene más importancia militar que económica. Recuerde que Rusia, la Federación Rusia, es esencialmente un país monoproductor, monoexportador. Al mando de ese país está una cleptocracia, es decir, sí, un conjunto de estafadores del Estado que junto a Vladimir Putin y el ejército controlan políticamente el país y con los oligarcas controlan la economía. La caída del 50% de las exportaciones de petróleo por el uso del petróleo como arma de guerra a raíz de la guerra de la invasión rusa a Ucrania, más los gastos militares en la que ha incurrido Rusia, ha llevado a Rusia a un problema serio. Y como allí la información se trafica y es difícil obtener los datos, lo que sabemos es las grandes comunicaciones que vienen de los grandes capitales. Y entonces utilizamos más los análisis de los periódicos que tienen base económica e intereses económicos, porque son decisiones que tiene que tomar gente que tiene que estar bien informada. Cuando se trata de economía, usted prefiera al Journal of Wall Street, el New York Times, por ejemplo. Pero cuando se trata de política, mire el Washington Post, mire el New York Times. Bien. Entonces Rusia, en su guerra que Putin pensó que era de días, que lleva más de 19 meses, ha sido duramente afectada por la aventura militar del señor Vladimir Putin, sin ningún objeto económico. Pero además de Rusia, ha sido afectado la República Popular China, que a raíz de la apertura que se dio en el proceso de transformación, Fernando, que dirigió el primer ministro, la reforma china, la reforma de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Cuando vino la pandemia, la economía china y China se cerró. Y dentro de ese cierre, el presidente Xi Jinping tomó medidas para detener el avance del desarrollo económico capitalista de la República Popular China, y se desarrollaron todas estas acciones contra las grandes capitales que se desarrollaron, porque contrario a Rusia, China sí es una potencia económica mundial y afecta su desarrollo el mundo en general. Entonces a nosotros, los
ciudadanos de este planeta, nos interesa que el desarrollo económico de China se dé a plenitud. A nosotros no nos interesa y no nos sirve para nada una China en decrecimiento o atrapada en problemas económicos. A nosotros nos interesa, porque usted, mire lo muy sencillo, ¿cuántos productos rusos usted consume? Y mire cuántos productos chinos usted consume. Mire el desarrollo tecnológico en materia de economía china y mire el desarrollo tecnológico de Rusia. La única cosa que le interesa a Putin es tecnología para la guerra. Contrario a China, que produce tecnología de toda clase. Bien. Hoy la China atraviesa un momento complicado. Es más, ya se impide la publicación de los datos del desempleo juvenil. Que es altísimo. Pero con la contracción, los economistas llaman a este periodo económico-COVID, porque el cierre de China en COVID promovió medidas anticapitalistas y grandes empresarios han dejado de actuar y la recuperación de la economía china sin el modelo de desarrollo capitalista en cuanto a la magnitud de las empresas. Recuerda que China es una supereconomía. Entonces esto no está funcionando. El desplome de la industria de las bienes y raíces, más el desplome de bancos que provocaron la quiebra de clase media con ahorros de 2 o 3 millones de dólares, ahora ha hecho que la población china, de trabajadores y de emprendedores pequeños, ahora guarden su capital y no quieran consumir. Claro. Entonces ha producido una caída del consumo y una caída de las exportaciones, provocando un problema económico serio. Quizás este sea el momento para que los Estados Unidos valoren con mayor precisión cuál debía ser su política exterior con respecto a China. Porque a todo el mundo nos interesa que la República Popular China le vaya bien en la economía. Lo que tenemos que resolver es que China no sea arrastrada por Putin a esta ideología de el enemigo es Occidente, el enemigo es Europa, el enemigo es el imperialismo yanqui, el enemigo es el atraso, el enemigo es la incertidumbre que se genera. Esto está afectando a los chinos, Claro. igual que nos afecta a nosotros, igual que afecta a los Estados Unidos. Entonces nosotros lo que necesitamos es resolver el problema que nos ha generado el señor Vladimir Putin y conseguir que Ucrania mantenga su integridad territorial y Rusia pague por los desastres que ha hecho en Ucrania. Entonces, este mundo, se lo planteo porque esto es fácil de enumerar, pero muy difícil de hacer. En los Estados Unidos, por ejemplo, anoche, se anunció un cuarto llamado a juicio al expresidente Trump, con más de 41 cargos criminales, y estos son cargos estatales, bien duros. Un llamado a juicio de 96 páginas, donde los 19 llamados a juicios deberán presentarse voluntariamente antes del 25 de agosto o serán llevados obligatoriamente después del 25 de agosto. Esto crea un nuevo esquema de acción y paralelo a ello, los republicanos promueven un juicio contra el presidente Biden en la Cámara de Representantes, lo que dejaría atrapado a los Estados Unidos en una acción interna de la principal, eso sí, economía y potencia en este mundo. Es en ese marco general, con los problemas que tiene Europa, con los problemas que hay en África, con los golpes de Estado de estos señores militares que creen que el autoritarismo es lo que resuelve el problema, impulsado por la mano oculta de los Wagner y de los rusos, se está produciendo una serie de actos de violentación de los procesos democráticos escasos que están dando en África, complicando el problema y se están creando nuevas alianzas en el Pacífico Sur. Pero nuestra región se ve ahora atrapada en eso. Y fíjese que le pongo este contexto para explicarle ahora sí lo que está pasando en Argentina. Hace unos minutos le comentaba a Fernando. Si ustedes leen la propuesta de Javier Milei, que es uno de los que participó en las primarias como candidato con el Partido Libertad, él, o sea, en Argentina no hubo elecciones, sino hubo elecciones primarias
Las elecciones generales serán en octubre 22. En esta, él obtuvo oficialmente el 30.2%. Hay que leerse las propuestas. El señor está proponiendo una... Volar el Estado en 1000 pedazos. Sí, volar dice, quiero hacer estallar la sede del Banco de la Reserva Federal. El Banco Central. Del Banco Central, perdón, de la Reserva Federal de Argentina. Y voy a dolarizar la economía. Para ello, antes que dolarizar la economía, necesito flexibilizar el mercado laboral. Necesito aperturar la economía, es decir, va a privatizar todo lo que sea privatizado. Lo que va a eliminar, lo poco que dejó Menem. Y va a eliminar todos los subsidios. Y va a privatizar la educación. Todo esto para elevar el nivel de competitividad y de la dolarización de la economía. Pero para dolarizar la economía necesita 35 mil millones de dólares que no hay en la Argentina. Entonces, la propuesta de él, una propuesta radical, una propuesta integral, eso sí, es una propuesta que puede ser pensada económicamente, pero que no tiene el contenido político con la capacidad de poder ejecutarla. Para hacer esto que él dice, reducir el Estado de 19 ministerios a 9, reducir y cortar con un hacha el gasto, usted requiere de pasar esto por ley. ¿Dónde se pasan las leyes en Argentina? En el Senado. Y él no controla ninguna de las dos. Y no lo va a controlar en la próxima asamblea. Entonces, la propuesta de este candidato que sacó finalmente el 30.2%, es una expresión. Recuerde que en la primaria usted tenía derecho a votar por el que le daba la gana, solamente una vez. Usted podría ser peronista y votar por él. Eso no tenía ningún problema. Faltan 2 meses ahora para ver si él dice, y él anuncia que la dolarización en Ecuador ha sido un exitazo. Yo creo que si usted estudia la dolarización y la situación de Ecuador, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino de económico, el problema es muy grave. No hay soluciones fáciles. Y entonces esta propuesta de ganar las elecciones pondría la dolarización en Argentina. Supongamos que él gane y gane con este programa. Lo primero que mata es las relaciones con Brasil. Y todo el endeudamiento que tiene, todo el problema que generaría la inestabilidad argentina, que un día fue la 5ª o 6ª economía del mundo. Quinta. La primera del siglo, a finales del siglo XIX. La 5ª en la Primera Guerra Mundial y hoy está de número 64. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque hay un cansancio, sin duda alguna, en el electorado argentino que está sufriendo en carne propia esta alta inflación. Él no deja de tener razón de que la dolarización es un ejemplo, una forma de combatir la inflación. Pero el costo de esa inflación, de esa decisión, es altísimo desde el punto de vista político. El problema es si es factible políticamente. Y ahí es donde uno tiene que combinar la economía con la política. Hay que hacer reformas. Yo no tengo todavía ni siquiera idea cómo puedan ellos resolver ese problema en Argentina. Se lo he dicho varias veces. Aquí hay una propuesta en un extremo y todos los que se han movido de ese extremo a la derecha del extremo ese, o hacia la izquierda, como usted lo quiera poner, no han sabido entender los problemas. Y Argentina se debate hoy en una gran crisis global. Prestarle atención a lo que está ocurriendo ahí es importante para nosotros. Si usted se traslada de allí a lo que el señor Milei habla como el gran éxito en Ecuador, bueno, anoche nada más mataron a otro dirigente político, ahora de Renovación Ciudadana, del partido del señor Correa. ¿Allá dónde? En el área de Esmeralda, en donde está el puerto de Esmeralda, por ahí cerca de esa área. Le pegaron un tiro y lo mataron en una escalada más de la violencia. Entonces, como le decía ayer, este domingo hay elecciones en ese país y la seguridad se constituye en el elemento fundamental, sin que deje de tener importancia, casi ahí, la economía. Ecuador vive una de las crisis económicas más graves de su historia.
Porque la dolarización tiende a concentrar más el poder en las élites. Y la distribución, que el retroceso de Ecuador en materia social, educativa, de empleo, de salarios, es enorme, de marginalidad. Y todas estas leyes que tomó Correa, de aperturar a Ecuador a la migración, a eliminar las bases imperialistas que socavaban la economía, lo que vino es a fortalecer el crimen organizado que viajó sin ningún problema de Venezuela, de Colombia, de Brasil y de Argentina a Ecuador. Y se tomaron el país. Y hoy las elecciones giran en torno que también son el domingo. Recuerden que las Argentinas, las elecciones presidenciales, las del domingo no fueron nada más que primarias. Ahí no ha ganado nadie, todavía nada. Ganaron postulaciones, sí. Y de hecho en Argentina se impuso la oposición, solo que está dividida. Y en Ecuador se va a la primera vuelta, en medio de uno de los dramas más grandes de seguridad, en medio de la incapacidad más grande del presidente Guillermo Lasso para abordar esto. Y esta muerte súbita lo único que hizo fue desatar a los carteles que se disputan el control de nuevas zonas, entre ellos los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, los albaneses, los brasileños, el control de la droga y el control del Pacífico de ese país, que está dolarizado. Además, quiero que sepa que fue un técnico panameño el que ayudó al presidente Maguad a la dolarización de Ecuador. Entonces, este problema se une a lo que estamos viendo nosotros en Guatemala, que también este domingo hay elecciones. Y recuerde nada más, en contexto, que estas elecciones están precedidas por haberse impedido que 3 candidatos no corrieran, punto. Sobre la base del cálculo del presidente de turno, que representa los intereses del capital local, de que el hombre que él ponía en su partido, vamos, iba a ganar, iba a quedar de segundo y que ellos ganaban las elecciones. ¿Y qué resultó? Que había un jinete con un caballo por fuera, que era, sí, que le ganó lejos. El presidente y su partido quedaron en tercer lugar con el 7%. Sí. Y entonces ahora su interés es destruir a Arévalo para negociar lo que ya han negociado con la señora Torres, que ha cambiado. Ella fue una de las fundadoras del Foro de San Pablo. Se movió de la izquierda a la derecha, pero ha perdido el apoyo. Todas las encuestas que yo dispongo, que las miro con la reserva de que ninguna ha pegado nada. Con esa reserva muy grave, lo que miro es la dinámica de Guatemala. Yo tengo muchos amigos en Guatemala con los que converso sobre lo que está pasando en ese país. Existe una alta probabilidad, Fernando, que Arévalo, estimados televidentes y radioescuchas, Arévalo gane las elecciones. Sea el nuevo presidente. Pero lo va a ganar sin el control del Senado. ¿Y entonces cómo va a reformar? Bueno, Guatemala es un país presidencialista como nosotros. Pero el poder económico va a hacer todo lo posible para hacerlo fracasar. Y es probable que haya intentos de golpe antes de tomar posición o inmediatamente tome posesión. Entonces la situación de Guatemala es una expresión de cómo el crimen organizado, A, y B, cómo las estructuras tradicionales se oponen a los cambios que ya han madurado. En Argentina ha habido todo intento de cambio. Ha habido intentos de los corralitos, los corralotes, ha habido dolarización para cambiaria, cambios. Ha habido toda clase de intentos. Por eso que el candidato que propuso cosas audaces que no son realizables constituye un elemento importante. ¿Qué pasó en Argentina con esto? Bueno, el precio el valor del peso, del dólar blue, subió a 645. Mire usted el salto que dio. Se depreció el peso argentino. 27%. Oficial 27%. En Guatemala,
Y esto alertó. No es que los bancos internacionales y los análisis internacionales sean de izquierda o de derecha. No, 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 ellos están por los intereses que ellos defienden. Es que lo que está proponiendo el señor que quedó de primero en las primarias, muy cerca, una diferencia de 2 puntos. Eso se resuelve en una semana. Puso en alerta que ese camino es un camino de incertidumbre y no hay nada peor para el riesgo que la incertidumbre. En Guatemala, sin un apoyo internacional, se desploma la democracia. Igual que está pasando en Venezuela, la agresiva campaña de intimidación de Maduro y sus militares y sus tertaferros gritando y diciendo palabras obscenas contra los dirigentes de la oposición y particularmente contra una mujer, María Corina, la ingeniera. Igual que pasa en México. Xochitl Gómez, una ingeniera del PAN, diputada, brillante, expone muy bien. Hoy corre cabeza a cabeza con Morena. Y dice, López Obrador, ahora él da la autoría de lo que piensa la oposición. Entonces nos enfrentamos en nuestra región y en el mundo a amenazas muy serias. Cuando usted lo pone en el contexto de lo que está ocurriendo, mire lo que está pasando en el Ecuador, mire lo que está pasando, mire lo que acaba de pasar en Argentina, que no es que ya hay una elección, no, téngalo bien claro. Ahí lo que hubo fue primarias, como está ocurriendo en Panamá. En Panamá está ocurriendo todo, ya acabaron todo el sistema de primarias, ya sabemos que son los candidatos, ahora entramos a un proceso de negociación. Ahora le explico un poco de esto. Pero lo que quiero es que lo pongan en contexto con lo que está pasando en China, con lo que está pasando en Rusia, con lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en España. ¿Qué está pasando en España? Que el jueves se instalan, pero no hay solución. Hay toda posible cama de soluciones. Cuando hay toda posible cama de solución, no hay solución. Tan simple como eso. Muy fácil, claro. Sí, no sabemos, puede pasar cualquier cosa. Desde nuevas elecciones a acuerdos con las autonomías que pongan en peligro la propia unidad territorial de España. Todo puede pasar. Y en Europa y en África, usted está viendo los problemas de la primera ministra en Italia. O sea, no hay lugar donde usted se meta en donde no vea la complejidad. Lo que quiero al final de decirle, no hay nada que sea fácil en este mundo. A la vuelta, Fernando, vamos a hablarle sobre Panamá, las cosas que están ocurriendo, las alianzas, qué pasó en el Parlacén, qué es lo que está en discusión. Porque veo mucha confusión en esto. Los parlamentarios del Parlacén, Fernando, nos tienen que votar por quién es el suplente. Eso ya se decidió en las elecciones pasadas. A la vuelta vamos a hablar de todo eso. Y cómo marcha esto de las alianzas, a qué velocidad y a qué velocidad deberían ir. ¿Estamos tarde, estamos temprano? Yo creo que el proceso electoral panameño está demasiado adelantado. Estamos en unas velocidades. Nos estamos llevando a un punto en la que no es necesario. Porque las elecciones formalmente arrancan en febrero del 24. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo muerto? A la vuelta, hablamos de todo eso. Así es.